Hola jóvenes, voy a explicarles en este video la suma de vectores por el método gráfico. Entonces, en un video anterior expliqué la suma de vectores por el método analítico utilizando este simulador del PET. Pero ahora me interesa hacer lo siguiente, es mostrar cómo se suman estos vectores a través del método analítico. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a colocar aquí un vector con una magnitud. Vamos a cuadrar primero la magnitud acá. Dejemos por ejemplo ese 25.6 y un ángulo de 30.6, o sea la magnitud del vector es 25.6 y 30.6 es el ángulo que está formando con la horizontal. Entonces vayamos un momentico aquí a la pizarra y veamos ese vector. Entonces en ese vector tenemos lo siguiente, tenemos aquí un sistema cartesiano XY y entonces yo aquí tengo ese vector formando un ángulo que aquí me lo está mostrando que es de 30.6, 30.6, vamos a llamar esto el vector A, y la magnitud de ese vector A es de 25.6, 25.6, muy bien, unidades. Las unidades van a corresponder a la cantidad física que sea el vector A. Si es velocidad, entonces metros por segundo puede ser, o kilómetros por hora. Si es fuerza, 25.6 newtons, porque recuerden que la unidad va a corresponder a la cantidad física que estemos diciendo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es esto, buscar esas componentes que están apareciendo ahí para que chequemos con los valores que están apareciendo en el simulador. Este vector A se puede descomponer en dos componentes que se llaman componentes rectangulares, un vector AX, otro vector AY. Miren que aquí tengo la suma a través del método gráfico, el vector AX, coloco el vector AY, como resultante es el vector A. Entonces mi objetivo va a ser hallar las componentes rectangulares de este vector si conozco la magnitud y conozco la dirección. Entonces quiero hallar a X y a Y. Como se forma un triángulo rectángulo, entonces puedo decir que el seno de 30.6 grados es igual al cateto opuesto, que sería AY, sobre la hipotenusa, que es de 25.6 unidades. Este 25.6 se está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces quedaría 25.6 seno de 30.6 grados es la componente AY. Entonces realizamos la operación para mirar cuánto nos da AY. 25.6 lo multiplicamos por el seno de 30.6 y nos da 13.03. Entonces el vector AY, la componente A subvertical, la componente vertical del vector A, que se llama Y, nos dio 13.03. De la misma manera, si yo aplico coseno de 30.6 es el cateto adyacente, que sería AX, sobre la hipotenusa, que es 25.6. Si yo despejo a X sería 25.6 por coseno de 30.6, y eso es para hallar la componente del vector A sobre el eje X, 25.6 por coseno de 30.6, 25.6 por coseno de 30.6 grados nos da 22.03, 22.03. Bueno, entonces veamos un momentico acá el simulador. La componente en X, nos está entregando ahorita son las resultantes del vector A más el vector B. Entonces por el momento voy a dejar miren que aquí estaría mostrándome las componentes. Aquí lo puedo ver también en cuadrícula. Y los resultados me están dando 22.03 y 13.03. Lo que pasa es que le está haciendo una aproximación, pero fue porque yo lo moví acá. Es 25.6, entonces movámonos un momento hacia acá. 25.6 y el ángulo es 30, entonces debo bajarlo.
No me permite aquí moverlo, tengo que buscarlo. Que lo moví, 25,6, pero un ángulo de 30. Debo de volver a ubicarlo. 25,6, 30. 22 y 13. 22 y 13. Aquí lo tengo. Muy bien, lo recuperé de nuevo. Y ahora coloquemos este vector. Es que ya me está sacando, voy a quitar un tico aquí el estilo. No voy a colocar que ningún estilo para que no me muestre la componente. Voy a colocar ahora este otro vector. Fíjense que si yo vuelvo a este estilo, donde me muestra las dos componentes, aquí tengo la componente, este es el vector A, ¿sí? Y esta es la componente AX y esta es AY, ¿cierto? Ya él en este momento me está mostrando a mí, tendría que pararme sobre el vector A para que él me las muestre, mire. Entonces él aquí me está mostrando la componente de AX, AY y A. Y aquí coloqué el vector B. Miren que el vector B, pues está, al pararme sobre él, está formando un ángulo de 90. O sea que en este vector B, como yo lo tengo es así, entonces las componentes para el vector B, como B está de esta manera, mire, está así. Fíjese que al hacerla, si lo coloco el plano cartesiano, él no tiene componente en X. Entonces, para BX sería 0, ¿cierto? Y para BY sería 9, que es la magnitud, y él está formando un ángulo aquí de 90. Aquí estoy mostrando el vector B. Entonces miren que eso es lo que él me está diciendo acá. Miren, me está diciendo la componente Rx es 0 y solamente tiene componente en Y. Entonces, si yo lo veo de esta manera, pues aquí tengo el vector A, el vector B, pero no tengo las componentes. Si yo aquí le doy en el estilo número 1, me muestra las componentes. Miren que si yo roto este vector, si yo lo roto, ahí empiezan a aparecer las componentes de AX y de BX y de BY. Volvamos otra vez al vector B que yo tengo, que es el que me interesa en estos momentos. Entonces, que no nos muestre las componentes. Entonces aquí tengo el vector A y el vector B. Y si yo voy a hacer la suma, que sería este otro vector, miren que cuando yo me paro sobre él, él me lo muestra acá. Y este es el vector resultante. Esto fue lo que nosotros vimos a través del método gráfico. Se coloca uno a continuación del otro y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Entonces, aquí coloco el vector A, el vector B. Si quiero ver las componentes, estaría viendo esto. Esta de color morado son las componentes del vector A. Recuerden que el vector B no tiene componente en el eje X y estas serían las componentes del vector resultante. Como estamos enfatizando en el método analítico, entonces lo que se hace es lo siguiente. Cuando se va a sumar a través del método analítico, entonces buscamos las resultantes en X y las resultantes en Y. ¿Y cómo se hace eso? Se calculan las componentes de X, se calculan las componentes de Y de cada uno de los vectores y después se suman o se restan dependiendo de las direcciones que tengan. En este caso, Rx sería AX más BX. Pero ¿cuánto vale AX? AX vale 22.03 más BX que vale 0. O sea que la resultante en X me da 22,03. Veamos la de Y. Las de Y ambas van hacia arriba, entonces tendría 13,03 más 9 del vector BY. O sea que estoy haciendo AY más BY. Es lo que estoy realizando, y esta suma de 13,03 más 9 me da 22,03. Entonces las resultantes en X y Y, fíjese que me está dando 22 y 22. O sea, hay una diferencia ahí de 0.03 que es mínima. Pero entonces aquí que hemos hallado, mire, hemos hallado la resultante en X y la resultante en Y. Entonces uno busca la resultante en X y la resultante en Y y después va y las grafica. Entonces yo grafico esto, estoy aplicando el método analítico y entonces hacia este lado me quedo Rx y hacia arriba me quedo Ry.
y de nuevo si aplico la suma de vectores a través del método gráfico, esta sería la resultante, que en el simulador es esta de color verde que nos está mostrando acá. Y entonces yo debo de hallar esa resultante R es igual a la raíz cuadrada, porque es la hipotenusa en este triángulo, rx cuadrado más ry cuadrado. Entonces R va a ser la raíz cuadrada de 22 al cuadrado más otros 22 al cuadrado, R va a ser igual, entonces vamos a hacer la operación, 22 al cuadrado más 22 al cuadrado, raíz cuadrada 31.11, 31.11, y esa sería la magnitud de R. Miren, y eso es lo que nos está entregando el simulador, 31.1. Ahora nos dice que el ángulo es de 45. Yo quiero hallar este ángulo de acá. Este ángulo de acá lo voy a llamar alfa. Entonces, como yo ya conozco la hipotenusa y los catetos adyacentes, lo puedo hallar con tangente. Hagámoslo acá en la parte de abajo. Tangente de ese ángulo alfa es igual al cateto opuesto, o sea, RY sobre el cateto adyacente, que es RX. RY es 22,03 dividido Rx, que es 22,03. Aquí estoy omitiendo el punto 0,3. Me quedaría tangente de alfa, 22 dividido 22 da 1. Alfa es igual, voy a despejar alfa, entonces tangente a la menos 1 de 1. Y este ángulo da 45 grados, que es el ángulo que nos está mostrando acá el simulador. Entonces, aquí fue porque si yo lo veo como componentes, miren, voy a hacer lo siguiente, ya sabemos de dónde están saliendo esos valores, miren, ese era el objetivo de este video, mostrar de dónde salen los valores y explicar el método analítico para la suma de vectores. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a mover un momentico este hacia acá. Entonces, fíjese, voy a dejarlo de esta manera. Quiero que me coincida acá. Voy a mover el vector a un momento, lo voy a poner aquí. Y para que me queden con magnitudes como exactas, lo voy a poner aquí exactamente, miren. Acá en este punto, ahí. Y aquí le voy a poner el otro vector, en esta dirección. Fíjese que de esta manera, miren. Este es el vector A, este es el vector B. ¿Cuál es? Él nos ayuda acá con este estilo. ¿Cuál es la componente AX? 1, 2, 3, 4. Y la de Y es 1, 2. ¿Y cuál es la componente de B? Ya es negativa, porque miren que ella hacia acá viene formando un ángulo de 45. Este es el vector, mire, tiene una magnitud de 14,1 aproximadamente. La componente en X es negativa, miren, ya viene hacia acá. En este caso la está mostrando en este sentido y la de Y hacia arriba. Entonces, si yo voy a aplicar el método analítico, cojo este vector y lo descompongo y hallo la componente en X y hallo la componente en Y. La componente en X sería 4, la componente en Y sería 2. Y hago lo mismo con el vector B. Hallo la componente en X, que sería en este caso aquí negativa, y la componente en Y, ¿cierto? En esta escala, fíjese que me está hablando de un valor de 10, porque es que cada uno de estos cuadritos vale 1. Entonces yo tendría para esta componente, miren, para esta componente 5, 10, 15, 20. Para esta componente 5, 10. 20 menos 10 me da 10, miren, que es este de acá, miren, que se está viendo acá en esta parte, miren, porque ya aquí debo de restarlo, ¿cierto? Miren, tengo hacia la derecha 20, hacia la izquierda 10, entonces el resultante es 10 en X, pero en cambio en Y ambas son positivas, miren, 5, 10 para el vector A y 5, 10 para el vector B. Entonces los dos vectores van hacia arriba, entonces sumarían y daría 10 de este vector A más 10 del vector B, da 20, miren, del vector resultante. Entonces, en la suma de vectores a través del método analítico, hallo las componentes rectangulares de los vectores y las opero, las que van hacia la derecha positiva, las que van hacia la izquierda negativa, las que van hacia arriba positivas, las que van hacia abajo negativas. Y así vamos comprobando de nuevo para poder calcular entonces hallaría la componente en X, la componente en Y vuelvo a aplicar, a sacar la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, y el ángulo si lo puedo hallar con alguna de las funciones trigonométricas. Espero que sea de utilidad este video donde he explicado la suma de vectores por el método analítico.
utilizando el simulador del PET. Un feliz día.